Bueno, hola, buenas noches. Estamos muy emocionadas porque en esta ocasión tenemos a una invitada especial. Ella es Fernanda Sada Jiménez. Y hola, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro canal. Es muy importante para nosotros tener un conversatorio con un tema tan importante como el que nos traes tú ahorita. Y bueno, para darles una pequeña introducción sobre quién es ella, bueno, Fer es ayudante o pasante de profesor o profesora de la licenciatura en historia. Sus intereses están en la historia de la alimentación, también en historia urbana y en historia de los sentidos. Ha trabajado en algunas conferencias, o dado algunas conferencias y coloquios sobre historia de las mujeres también. Y ha publicado un par de artículos en lo que son las revistas de la UNAM, Cuadernos de Nutrición y la revista de Ciencias. Y bueno, ahorita el tema que vamos a abordar es las mujeres en la historia de la alimentación y bueno, esperemos que te sientas cómoda y sea también un conversatorio muy productivo. Y te doy la palabra, Fer. Bueno, muchas gracias, Rosy. Es un gusto estar aquí. Es un gusto poder hablar de este tema. Poder hablar de este tema también con historiadoras, en primer lugar. El campo de la historia de la alimentación ha sido uno que, por fortuna, se ha empezado a tomar por varios historiadores e historiadoras en los últimos años, pero creo que todavía hay muchas aristas que hay que discutir, entre ellas, pues, su intersección con el género. Yo también creo que pues podrán salir discusiones muy interesantes y se van a tocar algunos puntos que me parecen imprescindibles para discutir la alimentación hoy día. Las mujeres en la historia de la alimentación. Eh, Híjole, siempre es complicado empezar con un tema así porque pues siempre nos pide delimitar y siempre hay muchas cosas que decir al respecto. No solo en la historia, no solo en toda la temática que tenga que ver con mujeres en general, sino que ahora también tenemos que hablar a partir de plantearnos preguntas como qué significa comer para las mujeres o qué ha significado comer, cocinar, tal vez no comer a lo largo de la historia para las mujeres. Este tipo de preguntas son las que nos tenemos que plantear antes de entrar de lleno al tema y también hay que empezar por delinear algunos términos. En primer lugar, pues, ¿por qué hablar de historia de la alimentación para las mujeres y no de historia de la gastronomía, por ejemplo? Cuando nosotros nos acercamos a los alimentos, nos acercamos a la historia de la comida, siempre podemos encontrar historia de la gastronomía, podemos encontrar historia de la cocina, de las cocinas, podemos encontrar, pues no sé, términos de este tipo, ¿no? Y creo que hay que hacer algunos matices antes de entrar de lleno en materia. Para esto, pues quisiera remitirme a un historiador que ha trabajado estos temas, el historiador José Luis Juárez López, que bastante ha escrito sobre historia de la alimentación, y él plantea algo muy interesante en torno al término de gastronomía, que sobre todo en la forma que ha adoptado en México, aunque claro, creo que va más allá también en nuestro país, ¿no? En primer lugar, hablar de gastronomía no es lo mismo que hablar de cocina. El término de gastronomía en principio es uno relativamente nuevo, surge más o menos alrededor del siglo XVIII, desde la cultura francesa, y pues buscaba profesionalizar algo tan cotidiano como era el comer. Hoy día podemos pensar en la gastronomía como algo que está relacionado, asociado a negocios, a la industria de alimentos y bebidas, a la mediatización de los cocineros. Y podemos pensar que también el término de gastronomía tiene un cierto enfoque masculino. Cuando pensamos en los chefs, estamos viendo más bien generalmente a hombres en una posición económica buena, que son dueños de ciertos negocios, principalmente restaurantes, aunque también depende de la marca. Eh, Apenas podemos ver a mujeres como figuras, personas que siquiera aparecen en el campo de la gastronomía. En cambio, cocina es un término que solemos asociar al saber hacer ancestral, como dice Juárez López,
a un saber que se ha transmitido por años y que generalmente poseen las mujeres, pero que carecen de la inventiva, de la capacidad de experimentar que tienen los hombres generalmente en la gastronomía. Entonces, por lo mismo me parece mucho más rico hablar de historia de la alimentación, porque incluso la cocina ocurre también bajo circunstancias específicas, ¿no? El cocinar no necesariamente nos indica cuál ha sido la relación que han tenido las mujeres con el acto de comer, únicamente con el acto de cocinar. Entonces, hablar de historia de la alimentación, yo lo he sostenido por ya un tiempo, me parece que es mucho más enriquecedor porque nos permite tratar diferentes temas sociales, políticos, económicos, culturales, espirituales en algunas ocasiones, que creo que permite ensanchar la conversación más allá de cómo se exprese la profesionalización del cocinar o qué ocurre en el acto de cocinar. Entonces, bueno, pues partimos un poco de estas delimitaciones terminológicas. En segundo lugar, también apelando a Juárez López, creo que no se puede hablar tampoco de alimentación sin hacer estas distinciones de clase. Esto tampoco es algo que dejemos pues dejemos de lado como historiadores. Creo que como historiadores e historiadoras siempre tenemos que apelar a la intersección. Cada que se pueda. Obviamente cuando hablemos de historia de las mujeres o historia de la alimentación para las mujeres, siempre tenemos que considerar que también hay pues hay otras aristas que tenemos que considerar como raza, como clase, como expresión de género, como orientación. Siempre hay diferentes jerarquías que se nos aparecen a lo largo de la historia. Todas ellas tienen algo que decir o todas se manifiestan de diferentes formas en la historiografía. Entonces, partimos un poco de estas cuestiones. Ahora, también hablar de mujeres en historia de la alimentación nos remite a ciertos problemas metodológicos que pertenecen tanto a la historia de la alimentación como a la historia de las mujeres. En primer lugar, pues cuando hablamos de historia de la alimentación, siempre cambia un poquito el enfoque dependiendo del autor, como puede ocurrir con cualquier campo en la historia realmente. Una de las formas en las que más se ha tratado ha sido historia agraria. Cuando nosotros pensamos en las primeras clases donde quizás recibimos alguna noción de alimentación, pensamos, por ejemplo, sí, claro, Egipto, una lista de ingredientes que se consumían en Egipto. Eh, o pensamos Grecia, una lista de ingredientes que se consumían en Grecia. ¿Quién sabe en qué momentos, quién sabe en qué etapas de Grecia, ¿no? Solo sabemos que es una lista que generalmente pues está asociada a los tiempos de cosecha, a la historia económica. Esa ha sido, me parece, la manifestación más presente en la historia de la alimentación. Um, Historia agraria y ganadera. Pero eso tampoco nos dice mucho, sobre todo de cómo esos alimentos, una vez cosechados, una vez tratados, llegan a la mesa, ni eso tampoco nos indica necesariamente cuál es la relación cultural de la población con esos alimentos, inclusive de quienes lo preparan, como pueden ser las mismas mujeres, ¿no? Que históricamente también han sido, en muchos casos, tal vez no todos, pero quizá la mayoría, quienes han poseído los conocimientos sobre el comer y el cocinar. Entonces, eso lo tenemos por un lado, ¿no? Puede ser una historia agraria, puede ser una historia de ganadería, pues no necesariamente, tampoco necesariamente es una historia económica, y a veces incluso se ha tratado como una historia de los platillos. Y eso también genera un cierto problema porque nosotros podemos pensar en otra forma de acercarnos a la historia de la alimentación, que es, ok, pensemos en los grandes libros de cocina. Un caso que creo que es muy común es el de la alimentación en Roma. Se cita mucho a un libro de Reco Quinaria, de un cocinero que se llamaba Picio, como lo que se comía en Roma. Y es como, lo que se comía en ciertas circunstancias por ciertos sectores específicos de Roma, que en realidad pues eran la minoría. Los recetarios a veces no nos dicen mucho porque
este tipo de obras se publican o se reproducen también bajo circunstancias específicas y generalmente son de personas que tienen las capacidades y tienen las condiciones, no solo económicas, sino también sociales, para pues difundir una obra de este tipo. Generalmente no son mujeres, sobre todo en los primeros siglos de la historia. Eh, ya un poquito más adelante, como lo platicaremos en un momento, pues van a empezar a ser las mujeres quienes tienen la capacidad de difundir sus propios recetarios, pero también son mujeres de condiciones socioeconómicas muy específicas. Entonces, los recetarios tampoco son necesariamente un reflejo de cómo se comía en realidad entre la población. Ahí tenemos otro problema metodológico. Eh, el tercero tiene que ver con esto. Entonces, si no se pueden encontrar algunas recetas en los recetarios que se supone que son la obra, que tendrían que mostrarnos qué se comía y cómo se preparaban las cosas, eh, entonces, ¿de dónde podemos sacar información sobre pues, los alimentos? Y esa es la cosa, que ustedes no me dejarán mentir, que muchas veces estos conocimientos no quedan en papel, quedan en lo oral. Son conocimientos que pues se van transmitiendo de manera oral y pues como la historia también trabaja con fuentes orales, entonces eso también tiene sus propios problemas porque parten de la memoria y la memoria es cambiante. No significa que quienes escriben tampoco puedan cambiar su forma de escribir, pero lo oral requiere de ciertas técnicas para poder memorizar. Se requiere de un cierto nivel de retórica, un cierto nivel de ritmicidad para memorizarla, la receta tiene que tener como elementos que la hagan memorable, ¿no? Entonces, también la misma receta, incluso con estos parámetros, puede ir cambiando. Eh, Otro problema que surge a partir de esto es que los ingredientes nunca son los mismos. Y también que los utensilios no son los mismos. Cuando pensamos en mujeres moliendo en metate, pues habría que ver cuáles eran las condiciones y las características de esos metates, de esos primeros metates. Seguramente no son ni siquiera parecidas a las de los metates contemporáneos, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos otra cuestión. La cuestión, como podrán ver, es mayoritariamente de fuentes y tampoco digo que el campo de la alimentación sea uno en particular difícil de estudiar porque creo que cada rama de la historia siempre va a tener estos problemas, estas preguntas que plantearse en torno a sus fuentes. Entonces, pues bueno, es simplemente algo que ocurre. Eh, Ahora, también por el otro lado, me remito de nuevo, porque creo que es importante, a esta cuestión de nunca pensar que la alimentación se da simplemente porque sí. Siempre hay sistemas económicos de por medio, siempre hay políticas que establecen qué se puede comer y qué no. Hay pensamiento religioso en torno a qué alimentos son buenos para el cuerpo, cuáles no. Esos pensamientos, de hecho, luego reverberaron un poco en el ámbito de la nutrición. Y de hecho es algo que menciona la historiadora Pilar González Puro, que ella ha tratado temas de historia de la vida cotidiana, ¿no? Entre ellos, pues, historia de la comida, historia del comer. Y ella, pues, se regresa a esto, ¿no? No podemos ver nunca la alimentación como este hecho aislado, siempre depende de otras cosas. Por la misma razón es que una de las que yo considero de las más destacables historiadoras de la alimentación de los últimos años, Rachel Laudan, ella propone utilizar el término de filosofía culinaria. ¿Por qué utilizar este término? Porque nos permite salir de simplemente la historia económica que nos dice estos alimentos estuvieron presentes y estos alimentos se vendieron, y ella vincula la cocina con las propias filosofías y los propios zeitgeist de cada sociedad. Eh, de modo que pues uno puede vincular a el consumo de la dinastía Han, por ejemplo, con la propia filosofía que imperaba en la época. Y eso muchas veces incluye a la forma en la que la sociedad está considerando a las mujeres como partícipes o no de la sociedad. Entonces, me gusta mucho ese término precisamente porque nos permite abarcar muchos más elementos. Ahora, también algunas de las preguntas que nos podemos plantear en torno a pues, la historia de la alimentación y su relación con las mujeres es una que creo que es incómoda, como les comentaba hace un momento antes de que iniciáramos,
una pregunta que es incómoda, pero que vale la pena plantearse, ¿no? De si las mujeres históricamente hemos cocinado por gusto. Y ahora, cuando digo esto, hay que hacer un matiz también. Me incluyo, pero al mismo tiempo, pues tengo que reconocer que yo no he sido una mujer que ha sido obligada a cocinar, ¿no? También hay distinciones de clase, hay distinciones de raza, hay ciertas cosas que hay que considerar y yo creo que también no es justo que yo me ponga en esa categoría, siendo que en realidad yo no me he visto forzada a cocinar. Tal vez tampoco mi madre, por ejemplo, pero sí mi abuela. Y mi abuela estuvo pues en una situación donde francamente no tuvo otra opción. Fue madre desde, me parece que los 17 años, tuvo 10 hijos a lo largo de toda su vida, se la pasó amamantando 20 años y eso la orilló a tener una cierta relación con la comida, con el alimentar, con el proveer. No podía dejar de amamantar, siempre tenía algún hijo o alguna hija a la cual proveer y esos hijos que dejaban de ser amamantados crecían. Entonces, mi abuela tenía que recurrir a los pocos recursos que tenía para alimentar y no era una opción, no era algo que ella hiciera por gusto. Entonces, cuando en mi familia hablamos de las recetas de la abuela, hablamos, por ejemplo, del caldo con bolas de masa, que es uno típico, sobre todo de la zona de Michoacán de la que ella era, pues en realidad podemos recordar con gusto, con nostalgia ese tipo de recetas, pero en realidad también lo podemos recordar con algo de dolor, porque en realidad no era una receta que ella hacía, por mero amor. Claro que había amor de por medio, claro que había una fuerte relación social con sus hijos, pero también ella fue orillada a eso por las circunstancias y por un sistema que tenía años y años y años de existir. Entonces, pues este es el caso de muchas mujeres mexicanas, pero también de muchas mujeres en otras partes del mundo. Al mismo tiempo, cocinar siempre es algo que, que pues genera identidad, como muchas otras prácticas culturales. No es algo que simplemente podamos ver como una obligación, incluso cuando sí fuimos sistemáticamente obligadas o fueron estas mujeres sistemáticamente obligadas a cocinar. Y acercarnos a las recetas que ha hecho otra persona nos permite ver una parte humana de ella. Es como ver su cotidianidad, verla en otras circunstancias. Esta es una muy pequeña, pues una muy pequeña pieza de curiosidad que pueden tener dentro de la historia de la alimentación. Rosa Parks. Rosa Parks, esta mujer que es conocida en la historia por no haber ofrecido su asiento a una persona blanca como un símbolo de protesta. Ella tiene una receta de hotcakes, que de hecho se encuentra en el archivo, me parece que de Washington. Y esta receta es muy particular, simplemente me parece que es una receta que utiliza manteca, que utiliza crema de maní, que utiliza pues algunos de estos ingredientes. Es una receta que se ve muy rica, pero algo que dicen las descendientes de Rosa Parks hoy día es que encontrar esa receta y cocinarla es no solo ver pues a Rosa Parks como esta mítica antepasada suya, sino que también permite que hacer la receta permite que conecten con ella como persona, como alguien que no estuvo pensando en los derechos civiles todo el tiempo, sino que también cocinaba, también buscaba el sabor, también buscaba hacer cosas ricas y transmitirlas. Entonces, esta anécdota de Rosa Parks siempre me parece es muy chida porque al final creo que demuestra cómo nosotros podemos seguir conectando, incluso a pesar de que las circunstancias nos orillaron a cocinar, podemos seguir conectando con los demás y las demás a partir de nuestra cocina. Me remito nuevamente al caso de mi abuela, que creo que este es el intríngulis del asunto. Todas tenemos, bueno, muchas tenemos anécdotas con las abuelas. Yo incluso sabiendo hoy día que pues mi abuela no estuvo ahí necesariamente por gusto, pues recuerdo cuando ella me enseñó a hacer tortillas y yo hacía unas tortillas del tamaño de esto y ella las ponía en el comal y las volteaba. O sea,
Y eso es algo que yo recuerdo con mucho cariño y al mismo tiempo pues no puedo dejar de verlo con mirada crítica, ¿no? Entonces es una de estas grandes contradicciones que podemos tener, pues ni siquiera en la alimentación, que podemos tener al estudiar a las mujeres como sujeto histórico, porque siempre está lleno de momentos nostálgicos que no pudieron haber sido sin esas, pues sin esas problemáticas que partían de un sistema patriarcal. Rosario, ¿quieres decir algo? Y de hecho me parece algo muy interesante lo que abordaste en el primer punto sobre gastronomía más referente como hacia el género masculino y cocina hacia lo femenino. Y creo que esto también nos invita a pensar un poco más, a lo mejor verlo también desde un enfoque más económico, ¿no? Ver cómo también lo gastronómico es un trabajo pagado. Es Claro, un trabajo, o a los hombres sí les pagan por cocinar, ¿no? Y a las mujeres la cocina lo hacen por amor, lo hacen porque es obligación, o, sí, cocinan porque nos quieren. Y ahorita que mencionaste ahorita la anécdota, perdón, con tu abuelita, creo que sí es algo muy, muy importante recalcar, ¿no? De, es que la forma en cómo las abuelas demuestran su amor o las mamás demuestran su amor es a través de la cocina. La manera en cómo conquistamos a los hombres es a través del estómago. Y ver cómo a lo mejor una manera también un poco represiva hacia las mujeres es también ver un trabajo no pagado, un trabajo que debe de ser hecho por amor, y si no lo haces por amor, o una mujer que no cocina o una esposa que no quiere cocinar, no, pero no quieres a tu esposo, no, o no estás cumpliendo con tu obligación, ¿no? Que es cocinar, pero pues una no recibe una paga. Y creo que sí es muy importante a lo mejor plantearnos la pregunta que hiciste, ¿no? ¿Cocinamos las mujeres por gusto o o por obligación? Y bueno, yo personalmente, a mí me encanta cocinar, pero yo tampoco he sido obligada a hacerlo, ¿no? claro. Pero sí hay que pensar o ver a nuestro alrededor con un enfoque crítico y la manera también de cómo se observa a los hombres haciendo una actividad y a nosotras haciendo esa misma actividad, pero desde un punto de vista diferente, ¿no? Y bueno, eso era lo único que quería decir. Creo que es muy, muy importante lo que nos estás mencionando ahorita. Y es bien pertinente lo que tú mencionas porque, bueno, yo pensaba entrar en eso al rato, pero sí, en efecto, por eso creo que tenemos pues esta diferencia entre gastronomía y cocina en primer lugar. Una diferencia rapaz entre las mayoras, que sí son vistas sobre todo a partir de que la cocina mexicana fue declarada Patrimonio de la Humanidad, son vistas como una figura importante y respetada, y sin embargo se asume que es lo que tienen que hacer. ¿No? No se les da una posición importante por eso, no reciben generalmente una paga, por eso simplemente se asume que esa es su realidad y hasta ahí. En todo caso, sus memorias pueden retomarse por otras personas y por eso creo que aquí hay una intersección de clase muy importante. No quiero mencionar nombres, pero por ejemplo, un caso que se me viene a la mente es el de las mujeres de humo. Las mujeres de humo son pues un grupo de mujeres de la cultura zapoteca que se han dedicado a hacer, digamos, un repositorio tanto oral, me parece que también escrito, sobre las recetas de su cultura. Y pues han hecho un trabajo muy importante de preservación los últimos años. Una cierta chef de la ciudad pues pasó un tiempo con ellas y buscó retomar esa memoria, pero un poco con el fin de capitalizarla, ¿no? Entonces, pues digo, también cuando se genera esa diferencia entre cómo se preservan las memorias y con qué fin se utilizan, pues también hay un sesgo de clase, ¿no? Entonces, creo que también ese tipo de cosas hay que considerar. Ahora, prácticas alimentarias que hemos tenido como mujeres a lo largo de la historia. Eh, Podríamos llevarnos 3 horas aquí. No tenemos 3 horas y tenemos que dormir en algún momento, pero hay que hablar un poquito de lo que ha pasado en México. Me remito de nueva cuenta a Rachel Laudan, que Rachel Laudan pues ha pretendido hacer una historia global de la alimentación. Y bueno, es un trabajo, la verdad, que pocos echarían, entonces creo que es bastante admirable y una de las cosas que ella intentó hacer pues era delinear estas constantes entre
varias culturas, varias civilizaciones importantes del mundo, lo que ella encontró en sus investigaciones fue que casi todas las cocinas del mundo tienen una jerarquía, es decir, si hay una diferencia entre la cocina de las clases bajas y la cocina de las clases altas, y hay puntos de la historia donde incluso esa diferencia se ensancha, ¿no? Un punto de la historia que ella recuerda es la cocina romana durante la época republicana. Y de hecho es bastante claro, ¿no? Aumentan las fuentes que nos remiten, por ejemplo, a la suntuosidad de la cocina romana. Obviamente eso incrementó durante el imperio. Eh, y luego, por ejemplo, pues lo que comían las clases bajas era pan, y un pan además que pues no es el pan actual, ¿no? Es un pan como redondito que está como cortado en forma de pizza, de algún lado tenía que venir, y pues, quizá eso sería un pan integral de ese tipo, quizá eso sería lo que accederían las clases bajas. Y yo diciendo que vamos a hablar de México y hablo de Roma, ¿no? Pero aparte, aparte de esa jerarquización de clase, pues casi siempre la cocina, digamos que Rachel Laudan llama humilde, suele ser también la comida que consumen las mujeres. También ocurre otra cosa, que las mujeres históricamente también han sido quienes producen los alimentos, quienes muchas veces lo cosechan. Podemos tal vez debatir un poquito la idea de si realmente las mujeres eran las recolectoras y los hombres iban a cazar mamuts, pero ciertamente las fuentes sí nos han dicho que tal vez no fue de esa forma tan dicotómica, pero las mujeres sí han producido alimentos a lo largo de la historia. Sí los han cosechado también, sí han tenido los almacenes, sí han estado en casa para cocinar y se asume que además tienen que recibir a los hombres que vienen de la guerra o que vienen de actividades, no sé, administrativas importantes, tienen que recibirlos con platos nutritivos. Entonces también ocurre otra cosa, que a pesar de que las mujeres han sido las cocineras y pues las, digamos, protectoras del alimento a lo largo de la historia, también han sido quienes se quedan con las partes menos nutritivas de los alimentos. ¿Por qué? Porque las partes principales más, digamos, más voluminosas, más ricas incluso de la comida, pues tenían que irse al plato de los hombres, de los hijos mayores, por ejemplo, y las hijas y las madres, pues generalmente estaban en la cocina y comían un poco, tal vez no las sobras, pero sí las partes como las cáscaras, las raíces, ese tipo de cosas, ¿no? Cosas que no se consideran como tan nutricas, como tan calóricamente densas. Y eso curiosamente se ha traducido en la idea de que nosotras como mujeres tenemos que comer menos que los hombres, ¿no? Entonces se ve mal cuando nosotras comemos un poco más que el novio o que el papá, etcétera. Eh, pero bueno, eso ya es más adelante. Eh, Ahora sí, regresando a México después de esta, pues de esta, ya saben, divergente, pues podemos pensar un poco en algunas de las principales relaciones que se han hecho entre mujeres y alimentación a lo largo de la historia. Eh, ya lo platiqué con ustedes, pero pues creo que suele pasar que si hablo de mujeres e historia en México, lo primero a lo que nos remitimos es conventos. Y Sor Juana, sobre todo, Sor Juana, casi siempre Sor Juana. Conventos, ¿qué pasaba realmente en los conventos? Pues creo que tenemos primero que nada una imagen muy inflada de lo que se estaba cocinando en los conventos. Creo que son parte un poco gracias a Sor Juana, ¿no? Que escribió un tratado de cocina con algunas de las recetas que ella hacía o que ella inventaba, que cocinaba en el convento. Y bueno, es que también hablar de que la cocina de Sor Juana era ilustrativa de lo que pasaba en los conventos también sería como decir que la literatura de Sor Juana es ilustrativa de todos los conventos de la ciudad, ¿no? Eh, lo que pasaba realmente acá es que esas comidas suntuosas y deliciosas, eh, estos platillos que casi casi surgían un poco por revelación divina, eran raros. Solo ocurrían pues realmente cuando llegaba algún eclesiástico importante, cuando había alguna ocasión especial, eh, tal vez cuando llegaba gente fuera de la iglesia a comer, pero digamos que fuera de eso realmente no es como que
estuvieran realmente en la cocina todo el tiempo. Y de hecho, incluso es un poco paradójico hablar de esto porque también hablamos de los conventos como lugares de expiación de pecados, como lugares donde el placer carnal, como puede ser el disfrute de los alimentos, pues es tabú. Entonces, es muy curioso que hayamos tenido esta imagen de los conventos a lo largo de la historia. No digo que no se cocinar en los conventos, por supuesto que sí, ¿no? Pero creo que se le ha dado un poco más de importancia de la que tal vez debería tener en la historia de la alimentación. Eh, para esto me remito a otra historiadora que curiosamente se ha dedicado igual a la historia urbana. Solemos caer en estos lados oscuros, pero Rosalba Loreto López, por ejemplo, ella estudia un poco las prácticas, un poco mucho, las prácticas alimentarias en los conventos poblanos, más o menos alrededor del siglo XVII. Es un trabajo bastante bueno. Y pues su artículo sobre las prácticas alimentarias de las monjas en estos conventos puede encontrarse en un libro que recomiendo mucho para el tema, que es Cocina y Conquista, coordinado por Janet Long. Hablas este libro sobre todo, bueno, es una compilación de artículos sobre comida del contacto entre Europa y América, pero me parece que el artículo de Loreto es uno de los más interesantes porque ya habla de cómo se asentaron esas prácticas después del contacto. Una de las cosas con las que abre el artículo Rosalba Loreto es que en realidad, pues lo que se decía, por ejemplo, en el convento de Santa Rosa es que comían frijoles así apenas servidos y quizá un poquito con sal, pero en realidad eran frijoles sin sazonar. eh, y pues además a veces les tocaban incluso sin guisar. Entonces, como no tenía realmente mucha lógica estarle dedicando tanto tiempo a la cocina cuando se puede dedicar, no sé, a orar. Entonces, pues eso por un lado, ¿no? Los banquetes, insiste Loreto, existen, se dan en el refectorio, que es como la sala donde comen pues todas las enclaustradas, pero en realidad, insiste, es una cosa que más bien no es tan frecuente. Hay algunas prácticas que son mucho más frecuentes, como el chocolate. El chocolate, de hecho, pues sí fue una constante, más o menos constante en los conventos, e incluso en algún momento se consultó al Papa para ver si podía romper o no el ayuno, y para ver si a las monjas se les podía ofrecer chocolate durante los ayunos. Incluso el argumento era un poco porque llevan tareas muy pesadas en el convento, entonces pues estaría bien que pudieran tomar chocolate para pues aliviar un poco el estrés de estar ayunando, de estar orando todo el día, de estar manteniendo pues el convento. Entonces, pues fue una cuestión de debate importante en su momento. E incluso parece que hay anécdotas donde las monjas tomaban chocolate con algunas personas que estuvieran en los alrededores del convento. Incluso se buscó prohibir en algún momento, pero ciertamente este pequeño pues hecho nos puede indicar la comunidad que se forma a través de la comida, ¿no? A través de consumir un alimento en común y generar sociabilidad a partir de ello. Me parece muy interesante porque no solo era dentro del convento, sino también fuera. Entonces, también al mismo tiempo no era todo tan chido como se pueden imaginar, porque pues sí había una relación espiritual importantísima entre las monjas y los alimentos. Y aquí pues nos podemos remitir a lo que dice Loreto. Había dos principios, sobre todo para la expiación de pecados, para las penitencias. No comerás y dolor de comer. No comerás, básicamente pues son los ayunos. Ayunos que en realidad, en comparación con otras culturas y otros momentos históricos, tampoco eran tan fuertes, porque a veces se les permitía tener algún refrigerio a lo largo del día, por ejemplo. Entonces no eran ayunos tan estrictos, pero sí eran ayunos de todos modos estrictos, ¿no? Eran cosa de comer una vez al día y comer, pues, frijoles sin guisar, entonces, o chocolates, y si había la oportunidad. Entonces, de todos modos, pues está muy difícil llevar el día y llevar las actividades diarias del convento, pues sin. Entonces, tenemos esta relación complicada que tienen las monjas
con los alimentos que están cocinando dentro de los conventos y que están consumiendo o no están consumiendo. Eh, Porque no solo tenemos los ayunos, que quizá puedan incluir este snack, quizá puedan incluir el chocolate, sino que también tenemos formas un poco más extremas, por ejemplo, de hacer penitencia que implican no comer. Por ejemplo, podemos tener a una monja que cometió alguna falta grave y su manera de flagelarse es cocinar o que le cocinen un plato que a ella le guste mucho, dejárselo enfrente y que ella no lo consuma, ¿no? Esa es resistencia al hambre. Es una manera, pues, de sufrir la comida, ¿no? De sufrir el placer, pero también mostrar resistencia al placer como algo indeseable. Um, por el otro lado, tenemos exactamente lo contrario, el dolor de comer. ¿Qué, ¿Qué es esto? Es básicamente comer algo que no te guste, algo que detestes. Uno de los componentes o una de las sustancias que más se utilizaban para esto era el consumo de acíbar. El acíbar es un néctar que se saca de la planta de aloe, que es extremadamente amargo. Entonces, era tomar acíbar como una forma de penitencia, o bien consumir algún alimento que ya estuviera pasado, que tuviera alguna textura indeseable. Este es sufrir el comer. Al mismo tiempo también, a veces era una muestra de obediencia. Por ejemplo, uno de los relatos que recuperó Loreto cuenta que una monja había conseguido carne y al revisarla parece que la carne había llegado de los proveedores con gusanos. Pero parte de la resistencia era pues no desperdiciar comida, porque eso es, pues eso no queda bien para los ojos de, pues de las Zores. Entonces, resistencia y devoción implicaba también comer esa comida, aunque estuviera llena de gusanos, ¿no? Era una muestra de la resiliencia, de una resiliencia además específicamente espiritual y femenina. Era sufrir la comida. Y esto me parece muy interesante porque a pesar de que el papel de las monjas sí ha sido inflado en la historia de la alimentación, también nos puede dar algunos rastros de cómo las mujeres siempre se han visto como sujetos históricos que tienen problemas al relacionarse con la comida, que lo ven como algo pecaminoso, algo que no deben hacer. Eh, Ahora, por otro lado, pues saliendo de la Nueva España, entrando un poquito hacia el siglo XIX, México independiente, empieza a haber menos conventos, empieza a haber más tiendas, podemos empezar a pensar en el tipo de imagen de la cocina mexicana que empezó a implantarse durante esta época y que de hecho tomó mucho más fuerza en el siglo XX. No sé si ustedes alguna vez han visto estas imágenes de cocinas poblanas que pueden encontrar en calendarios o no se pueden encontrar en la publicidad de alguna carnicería, que son mujeres en una cocina amplia, pues con hornillas de las de barro, tienen generalmente cazones de cobre en las paredes y generalmente son dos mujeres, una de ellas está parada, otra de ellas está en el metate. Este tipo de imágenes son muy recurrentes, por ejemplo, también para portadas de libros, de recetarios, por ejemplo, son la imagen de la cocina mexicana. Y este tipo de imágenes, pues, es curioso que se hayan vuelto como la imagen clásica de lo que es cocinar en México, porque en realidad no tantas personas tenían acceso a cocinas tan amplias. De hecho, si ustedes van a, no sé, a la Casa Allende en San Miguel de Allende, eh, pues es la casa de Allende, ¿cierto? No es como que Allende fuera una persona con escasos recursos y tiene una cocina exactamente como las que se ven en estos cuadros. En realidad, tener este tipo de cocinas, pues se tenían que tener ciertas circunstancias para tener una cocina tan grande con tantos utensilios. En realidad, pues el tipo de cocinas que tienen las clases bajas es otra, es muchísimo más sencilla. Suelen tener quizá un metate, quizá un cazo, quizá una hornilla y párale de contar. Eh, También no es como que siempre hubiera tanta abundancia de chiles, de ajos por todos lados, y no es como que también estuvieran siendo ocupadas constantemente por personas, ¿no? A veces las mujeres tenían que atender otro tipo pues de tareas del hogar antes que estar en la cocina, ¿no? También por eso pues solían ser
realmente alimentos mucho más sencillos. ¿Por qué tenemos este tipo de imágenes como, digamos, la estampa clásica de la cocina mexicana? Bueno, eso tiene que ver, y esto de hecho también es algo que ha tratado Juárez López, con el tipo de pinturas que estaban pintando ciertos pintores al final del siglo XIX de origen no necesariamente mexicano para romantizar el país que estaban visitando, ¿no? Juárez López identifica tres pintores en específico que son Manuel Serrano, Edvard Pringet y Agustina Rieta. Y ellos tres hicieron este tipo de cuadros y esos fueron los que se retomaron, por ejemplo, en una etapa donde el nacionalismo estaba todo lo que daba, el patriotismo estaba todo lo que daba, y esas imágenes encapsulaban perfectamente el deber ser de las mujeres de un país donde las mujeres estaban proveyendo constantemente y además tenían a su disposición toda esta plétora de ingredientes de la cornucopia de la que hablaba Humboldt, por ejemplo. Entonces, era perfecto, era una imagen perfecta para ilustrar la cotidianidad mexicana y el nacionalismo en ella, ¿no? Entonces, pues se retomaron mucho y de hecho, pues a la fecha es como la imagen con la que contamos, que es una imagen femenina, es una imagen donde las mujeres están siendo las partícipes, las agentes principales de cambio en la cocina. Entonces, por eso también nosotros no nos hemos desprendido de esta noción de la mujer como quien tiene el conocimiento culinario de las cosas y además es un conocimiento inalterable. No digo que sea solamente por las pinturas, pero las pinturas son un síntoma del tipo de relación que se estaba teniendo, bueno, que la sociedad estaba dando a las mujeres como las que salvaguardan los conocimientos culinarios. Eh, También por estas épocas es que podemos volver a hablar de recetarios. Insisto, una vez más, que sí hay recetarios escritos por mujeres a lo largo del siglo XIX. Eh, los más editados, por cierto, no fueron escritos por mujeres. Ahí tenemos el nuevo cocinero mexicano en forma de diccionario. Ese fue editado, pues, se discute la autoría, pero cada vez que se discute la autoría son hombres. Entonces, aquí tenemos un primer indicio de cómo el conocimiento sobre la cocina, una vez que empieza a difundirse y empieza a profesionalizarse, empieza a caminar poco a poco hacia el campo de los hombres. De hecho, no era algo extraño, ¿no? Una vez más podemos hablar de Apicio, ¿no? Apicio, el primer gran cocinero que escribió un recetario en la antigua Roma, pues era un hombre, ¿no? Y cuando pensamos en estos primeros recetarios, generalmente son personas que tienen una buena posición dentro de un aparato burocrático de algún imperio, de algún estado, y que pues tienen la posición también para escribir sobre su conocimiento culinario y difundirlo. En este caso, pues estamos pensando en el siglo XIX, donde el liberalismo propio del siglo XIX, obviamente, está permitiendo que cada vez más mujeres puedan escribir, pero nuevamente es vertical el proceso. Son mujeres que generalmente pertenecen a la clase alta, que tienen contacto además con recetarios de otros países, particularmente Francia, España, y que pueden permitirse, una vez más, difundir ese conocimiento. De este modo, pues esto ocurre más que nada en los centros urbanos, pero en el campo rural pues estamos viendo conocimiento que sí se está transmitiendo de forma oral y además es un conocimiento que se desprecia en la época. En la época sí se empieza a realzar un poco la cocina mexicana como algo digno de consumirse, no con la contundencia del siglo XX, por supuesto, pero sí está empezando a ingresar poco a poco al imaginario de la gente. Y eso no significa que se esté considerando necesariamente quienes están produciendo la comida, ¿no? Son alimentos que van de acuerdo a la filosofía culinaria, sobre todo de las clases altas, y que por lo tanto puedan introducirse poquito a poquito. Algo que alguna vez platiqué con el doctor Ricardo Candia Pacheco, que también se dedica a temas de la alimentación, es que una de las razones por las cuales el mole trascendió tanto fue porque en realidad podría decirse que el mole se asemeja un poco a alguna salsa francesa, de las que estaban tomando pues mucha fuerza con los discursos culinarios de la Francia moderna. Eh, y de hecho, pues a partir de que se empieza a realzar el mole como uno de los grandes platillos mexicanos, se le busca
también algunas raíces históricas que tal vez no tenía, como el hecho de que era un plato prehispánico, y es que en realidad el mole no es un plato prehispánico. Lo mismo ocurre con otro tipo de platillos complejos, como el chile en nogada. El chile en nogada, por ejemplo, pues nos puede hacer regresar al asunto de las monjas, ¿no? De cómo las monjas parecen ser las artífices de la creatividad culinaria a lo largo de la historia. Y sin embargo, pues la historia es bastante mítica, ¿no? Nosotros podemos pensar en este clásico relato de cuando el ejército trigarante entra a la Ciudad de México y las monjas de un convento para recibirlos les hacen chile en nogada, ¿no? Y además tienen como la plena iluminación en ese preciso momento donde, claro, vamos a hacer un platillo que tenga los tres colores eh, y que además, pues vaya, ya saben, sea. El punto es que, pues, tenemos esta consideración de las mujeres en el convento como personas que crean y al mismo tiempo solo pensamos que las mujeres pueden crear dentro de una institución como lo son los conventos. En estas épocas también tenemos, pues, dentro de los centros urbanos también una diferenciación. Las mujeres están vendiendo alimentos en las calles, tenemos a las enchiladeras, tenemos a las vendedoras de dulces, y generalmente ellas no son quienes pueden cocinar o pueden crear desde establecimientos que suelen pertenecerle en su mayoría a hombres. Eh, Ahora, saliendo del siglo XIX, entrando al siglo XX, pues nos encontramos con una cuestión que estábamos discutiendo hace rato. Las mujeres empiezan a trabajar, empiezan a salir de los hogares, empiezan a insertarse en otros medios laborales. Y un poco creo que queda esta noción de que antes comíamos no procesado, no enlatado, no instantáneo. Y fue cuando las mujeres empezaron a salir a trabajar y empezaron a salir del hogar que nuestra alimentación empeoró. Entonces, creo que esa es una de las cosas que tendremos que discutir sobre cómo consideramos a la alimentación moderna. Primero, si no hay una cierta connotación de género, al decir las mujeres debieron quedarse en la cocina para no comer como lo estamos haciendo ahorita, para que hubiera una persona que se dedicara específicamente a cocinar dentro de los hogares. Eh, y al mismo tiempo hay que preguntarnos, pues, ¿qué implica que nosotros le estemos pidiendo a las mujeres que conserven la memoria de sus antepasadas? ¿Qué tal si realmente una familia no tuvo nunca interés en cocinar? ¿Qué tal si una abuela realmente nunca quiso hacer los grandes platillos? Parece que tuviéramos como eh, una especie de reclamo a las mujeres que no han tenido interés en cocinar. Incluso hoy día, incluso hoy en círculos de liberación, promovemos la recuperación de la memoria de las mujeres. Creo que se tiene que hacer y al mismo tiempo hay que matizar, hay que decir, tal vez no todas las mujeres a lo largo de la historia se les dio la gana cocinar. Y tal vez sí se les dio la gana cocinar, pero no se les dio la gana transmitirlo a sus hijas. Entonces, eh, con estas consideraciones llegamos muy rápidamente al siglo XXI. Y por eso me gustaría cerrar pues con una reflexión de cómo están las cosas en este preciso momento. Un libro con el que bueno, creo que es una lectura básica en el tipo de cosas que hay que considerar pues, sobre la cultura de las dietas hoy día, es Fearing the Black Body, temiendo el cuerpo negro de Sabrina Strings, que justamente habla de cómo los estándares que tenemos sobre nutrición, alimentación, cuerpos femeninos hoy día, pues están moldeados por la misoginia, están moldeados también por el colonialismo, por el racismo y por el miedo a los cuerpos gordos. Entonces, eso creo que ha moldeado también la forma en la que nosotras como mujeres nos relacionamos hoy día con la comida. Estamos en un periodo donde los desórdenes alimenticios están a todo lo que dan, donde se ve mal que las mujeres tengan una relación placentera con la comida y donde se espera que haya siempre un cierto nivel de restricción cíclica. Estamos en enero, sobre todo al principio del año, donde siempre tiene que haber un nivel de recato, de mantenerse dentro de los estándares, de no acceder al pecado, como las monjas en su momento, ¿no? Entonces, esto no es nuevo. Si nos remitimos a las fuentes, podremos ver que siempre ha habido problemas de accesibilidad de las mujeres hacia la comida que consideramos rica. Y en casos como las mujeres negras, como las mujeres racializadas en general,
también hay una demonización de, de los alimentos culturales que tenemos. Cuando pensamos en alimentos nutritivos, no solemos pensar en nuestros alimentos, ¿cierto? No pensamos en tlacoyos, no pensamos en tacos, no pensamos en enchiladas, pensamos en comida blanca generalmente, ¿no? Y además relacionamos el recato con las mujeres, el comer abundante con los hombres, incluso hoy día. Entonces, creo que ese es el tipo de conversaciones que podemos tener y creo que para analizar, pues, estas complejas, esos complejos sistemas de opresión de la mujer a través de sus cuerpos, a través del alimento, creo que es imperante remitirnos siempre a la relación que hemos tenido con el comer en la historia. Entonces, creo que podríamos cerrarlo aquí por el momento. Me parece que Ori tenía levantada su mano, entonces no sé si quieras Sí, Ori, decir por algo, favor. Ori. Sí, gracias. Sí me escucho bien, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Bueno, pues sí, de hecho, me parecieron muy interesantes todas las vertientes en las que se puede derivar esta rama de la historia, ¿no? Y justamente un punto en el que encontré como varios elementos de los que hablaste a lo largo de este tiempo fue lo del convento. Y aquí pude ver como este contraste que también mencionaba Rosy hace un rato sobre la relación que tiene la mujer al momento de preparar los alimentos, pero también al momento de consumirlos, ¿no? Que es precisamente lo que mencionabas ahorita, y cómo está visto desde un aspecto negativo que se tenga una relación sana al momento de estar comiéndolos, ¿no? Ingiriéndolos. Y más por, pues, también lo de la visión del cuerpo y todo esto. Y también otra cosa que me parece importante que también mencionaste hace un momento es la crítica que actualmente se les hace a las mujeres que no cocinan, porque se vive como como que lo tienen que heredar, ¿no? Y aprender de las mamás, de las abuelas, de las tías. Y aquella que no cocina es juzgada. ¿Y por qué no cocinas? Y, o sea, ya casi no eres mujer por no cocinar. Entonces, pues sí me parece muy interesante todos estos puntos que has mencionado. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Sí, creo que no hay que dejar de preguntarnos esto. Incluso creo que es algo de lo que pecamos, incluso los historiadores y las historiadoras de la alimentación. Parece que, insisto, que recuperar la memoria de las mujeres implicara decir que todas las abuelas, sobre todo, tuvieron que haber cocinado en su momento. En retrospectiva, yo puedo decir que mi abuela no cocinó tanto. Sí, cocinó cosas muy ricas como la sopa de bolas de masa, ¿no? Pero en realidad fuera de eso, pues cocinó lo que se le puede dar a 10 hijos, que no es tan complejo. Entonces, por lo tanto, pues luego me ha pasado hablando en el campo que no tengo tantas recetas que compartir, no tengo un recetario que recuperar. Y creo que está bien que haya sido así porque ya se le exigió bastante a las mujeres de la generación de mi abuela. Se les exigió demasiado como para todavía decirles, ¿y dónde está su memoria culinaria? Creo que las mujeres tenemos derecho a no tener memoria culinaria, específicamente la que está relacionada con nuestros lazos familiares. Y aparte de eso, tenemos derecho a disfrutar la comida. Y parece que incluso es algo muy menor decir esto, pero creo que es importante no dejar de insistir en eso. Tenemos derecho a disfrutar la comida porque es un derecho que se nos ha negado históricamente. Y sobre todo se le ha negado a las mujeres racializadas, a las mujeres gordas y a las mujeres que no, pues que no cumplen con un cierto molde de lo que debe ser una mujer que consume. Entonces, pues bueno, mujer que consume comida. Y cierro así por ti. Sí, a mí también me llama mucho la atención ahorita que mencionó eso Ori y ahorita lo que estás diciendo, porque igual hay, lo podemos remitir incluso, ¿no? A un pecado capital, ¿no? Como es la gula y como podemos ya mencionar, o que desde un aspecto religioso, al mejor el comer y el ayunar también implica un castigo hacia el cuerpo, ¿no? Como un martirio que se debe sufrir porque no lo merece la persona, ¿no? El comer, el tener esta satisfacción del comer. Y otra cosa que me llama mucho la atención incluso es esta visión de cómo la mujer tiene que recatarse al momento de comer, ¿no? Porque incluso
en los tipos de comida, ¿no? La mujer, o piensas en ensalada, las mujeres con las que comen ensalada, son las que comen verduras, son las que tienen que comer sano y las que tienen que cuidar su cuerpo, ¿no? En cambio, un hombre comiendo ensaladas se nos parece a lo mejor un poco más extraño, ¿no? El hombre tiene que comer carne o tiene que comer comida un poco más elevada, no sé si puedo usar esa palabra, pero incluso es analizar también la manera o estos hábitos alimenticios que tienen tanto hombres como mujeres, ¿no? Y también me pareció muy importante esto que mencionas, también de los trastornos alimenticios que se viven en la actualidad y también esta gordofobia que está muy, muy imperante ahorita en esta época. Sí, absolutamente. Me parece que la forma en la que vivimos y hemos vivido por mucho tiempo, pues la alimentación como mujeres, es que nuestros cuerpos cambiantes, porque tenemos cuerpos cambiantes, sobre todo si hablamos de mujeres cisgénero en este caso, pues tenemos cuerpos con periodos, ¿cierto? Con periodos menstruales que cambian cada mes, que pueden cambiar si una se embaraza, digo, estamos literalmente, bueno, yo no, pero las mujeres embarazadas literalmente están produciendo otro ser humano. Entonces, pensamos que estos cuerpos cambiantes que requieren otro tipo de alimentación son malos. Las mujeres, incluso fuera de la alimentación, hemos sido vistas como personas que tienen que mantenerse estáticas, que no pueden cambiar, que tienen que cumplir siempre con su rol de cocinera, de proveedora dentro del espacio doméstico. Entonces, creo que es importante ver qué nos tiene que decir la historia, sobre todo nosotras como historiadoras, para cambiar eso. Bueno, pues muchísimas gracias, Fer. No sé si ahorita tengas algo que decir o una participación. Sí, pues solo como para finalizar que me parece que este video va a dar como muchos temas en los que reflexionar y pensar, ¿no? Sobre todo en esto último, que se puede pensar como que se remite a otro tiempo, pero en realidad está muy presente, ¿no? Entonces, pues, de nuevo, muchísimas gracias, Fer, por acompañarnos y Gracias a participar. ustedes, chicas. Y cenen rico. Y disfrutar la comida, ya. Bueno, pues muchas gracias, Fer. Nos gustó mucho la plática. Realmente fue algo muy, muy, muy inspirador incluso, ¿no? Para ver cómo nos podemos relacionar las mujeres con la comida y también para tener una perspectiva crítica hacia algo que consideramos muy común, ¿no? De Sí. nuestros días, ¿no? Como es la comida. Y bueno, pues muchísimas gracias. Pues pronto estaremos también invitando a más historiadores y pues los invitamos también a que nos sigan en las redes sociales que tenemos y pues que se suscriban en el canal. Y pues muchas gracias Fer, nuevamente y a Ori también. Y pues nada, nos vemos en la siguiente. Nos vemos.